Apreciados estudiantes, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el momento en el cual estén observando este video de la sesión número 2 de investigación para el tercer bimestre. El objetivo de este video es ampliar un poco más la información frente a lo que debe ser el marco de referencia. Ya en un primer momento eh, se hicieron ciertas aclaraciones, ciertas indicaciones, y pues hoy con este nuevo tutorial, pues la idea es que puedan ustedes comprender un poco más al respecto de dicho proceso. La próxima semana tendrán reunión con sus asesores y por lo tanto deben haber observado este video y el anterior de una manera muy detenidas y adicional haber hecho los ajustes en el documento de Drive, ya que sus asesores revisarán si ustedes en primer lugar tuvieron en cuenta las recomendaciones de los jurados. Número dos, si han ampliado el marco de referencia y si su documento pues se ha ido ajustando a lo que tiene que ver con este apartado que nos concierne. Entonces, en un primer instante hablamos de que el marco de referencia es un marco que recoge elementos del marco teórico y del marco conceptual. Entonces, un marco teórico, ¿qué pudiera tener? ¿Sí? Como para darles ideas a ustedes de qué pueden complementar. Entonces, pueden tener citas bibliográficas o referencias bibliográficas, pueden tener citas directas o citas textuales. Eh, Recordemos que ustedes pueden parafrasear lo que un autor dice o pueden simplemente tomar de manera literal lo que el autor dice, siempre y cuando lo haga bajo las normas APA, considerando obviamente las formas de hacerlo, de las cuales ya hemos hablado. Puede incluir notas de pie de página o no lo puede hacer como quiera. Puede también incluir inclusive organigramas elaborados por ustedes, tablas de información, si de pronto hay un contenido que esté en un documento y usted lo quiere consolidar en una tabla, bienvenido sea esta propuesta. Aquí, por ejemplo, hay una cita de Anderson 94, ¿cierto? Y es literal, porque es una definición de la persona, ¿cierto? Entonces simplemente se toma, entre comillas, se pega y se cita a la persona, pero esto debe ir acompañado de, obviamente, algo que introduzca a esta definición o algo que explique con sus palabras. No puede, repito, ser un texto donde usted copie y pegue literal de varios textos. Eso realmente no tiene ninguna construcción, pero usted sí se puede apoyar de las ideas de otras personas. Eh, bueno, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a reiterar. El marco teórico presenta las principales escuelas o enfoques existentes frente a un tema, ¿cierto? Es las teorías que sustentan, no tienen nada que ver con investigaciones que se hayan hecho. Ojo con eso. Hay una diferencia fundamental entre el marco teórico o marco de referencia y lo que nosotros hemos elaborado con antecedentes. Aquí no vamos a hablar de investigaciones que se han hecho al respecto, porque eso ya está en el otro apartado. Es importante que en este marco teórico incluyan elementos de las tecnologías. Ya lo había dicho, pero lo quiero reiterar. Entonces, evolución de las aplicaciones, importancia de las aplicaciones en la salud o en la medicina o en el transporte o en la educación. Entonces, esto debe ir incluido en su marco teórico. Nos tomaremos el trabajo con el profesor René de entrar y revisar, aunque sus asesores lo van a hacer, y tuvimos una reunión en la cual ellos de alguna manera ya tienen las orientaciones y las directrices, pues queremos hacer un acompañamiento y un apoyo, porque pues obviamente los maestros tienen otras actividades asociadas a sus asignaturas, entonces queremos apoyarles. Entonces, no deje este marco teórico para construirlo un día antes de la asesoría con su asesor, valga la redundancia. Planifique, documentese y redacte obviamente lo que tiene que presentar. Haga una revisión bibliográfica, navegue en la web, aunque ya a esta altura ya tiene que haberlo hecho, organice la información, haga fichas, pero pues creo que ya es un poco encima porque en la próxima semana ya deben haber culminado lo que es el marco de referencia. Entonces, es importante que no dejen esto para el final. Hagan una revisión juiciosa de lo que han leído, organícenlo, sintetícenlo, extraigan lo más importante y lo van a condensar en su marco teórico de referencia. ¿Qué deben evitar? Y es importante. Eh, no pueden empezar a hacer un marco teórico si no han leído las fuentes. O sea, usted no puede empezar a escribir sin haber leído. Eso es fundamental.
No pueden copiar textualmente grandes porciones de un libro, páginas de internet. Eso ya lo he dicho, pero eso no debe pasar. Si encontramos plagio, ya en este momento de su proceso formativo, no vamos a permitirle que sustente hasta que no vuelva a hacer nuevamente su documento sin haber incurrido en ese eh, elemento pues tan bajo de la ética del ser humano, que es presentar algo que no es mío como si fuera propio. Eso es plagio y en estos momentos eso ya no debería pasar. Eh, no utilicen, por ejemplo, fuentes académicas que no son muy reconocidas. Por ejemplo, Wikipedia, Aula Fácil, Mis Tareas, Yahoo Respuestas. Esas fuentes realmente eh, son importantes para algunas consultas. No digo que no sean válidas. Son válidas. Si a veces uno entra a Wikipedia, consulta la definición de un concepto, eso es importante. Pero para este proceso de investigación nos vamos a apoyar en fuentes de validez académica. Y ya hemos dicho en qué fuentes lo pueden encontrar, en Google Académico inclusive, ¿cierto? En Cielo, ¿cierto? En Red Académica hay muchas fuentes de validez que pueden utilizar a cambio del Rincón del Vago, monografías y etcétera. Sin embargo, si de pronto hay un tema que definitivamente no lo encuentra en ningún lugar, pues con la previa autorización de su asesor, le dicen, profesor, no la encontré en ningún lugar, solamente en esta fuente que no es tan válida y se revisaría. Pero lo importante es hacer uso de fuentes válidas. Es importante citar las páginas de internet teniendo en cuenta tanto la fecha como el autor. Si usted pone sin fecha, o sea, SF es porque definitivamente por ningún lado del documento web encontró la fecha, ¿ok? Entonces, es importante darle validez a, digamos, o darle a la persona el mérito de esa información que elaboró. Si la página no tiene fecha y no tiene autor, entonces es mejor no utilizarla y buscar otra fuente, ¿sí? Porque si es una fuente que no tiene un autor, que no dice quién lo hizo y no tiene fecha de elaboración, pues eso no tiene mayor validez. Por favor, es importante evitar eh, copiar simplemente las teorías y no explicar eso, el contexto, de dónde viene, ¿cierto? Entonces usted tiene que leer. Obviamente es importante siempre citar el autor, porque digamos que hay que darle a la persona que lo elaboró, pues obviamente este reconocimiento. Por favor, no unir, evitar o no hacerlo, unir párrafos como si fueran parches sin cohesión y coherencia. Es decir, esto va dentro del marco de la escritura. Usted no puede simplemente coger de una fuente, pegarlo, otra fuente, pegarlo, otra fuente, pegarlo como una colcha de retazos. Aquí se comenta el término parches, eso no se debe hacer y mucho menos hablar de un párrafo, de una idea, luego cambiar a otra idea, luego cambiar a otra idea. O sea, en un estudiante de 11 que ha tenido un proceso formativo y de escritura y de lectura, eso no debería pasar. Por favor, construir párrafos con contenido y con sustancia y relacionados al subtítulo o al título que usted le está poniendo. No puede colocar un subtítulo y luego hablar de otra cosa completamente diferente. Entonces, evite esto, por favor. Entonces, eso es lo que no va a poner. Ahora, ¿qué sí le va a poner? Entonces, no, no se trata de tener aquí un montón de contenido. O sea, no quiere decir que si usted hace 20 páginas de marco de referencia, entonces tiene un muy buen marco. No, porque usted puede haber puesto mucha información y realmente poca sustancia, ¿cierto? Usted lo que tiene que tener es condensada la información, muy seguramente se va a ir unas buenas páginas en eso, ¿cierto? Pero pues no es que entre más volumen, entonces mejor va a ser su trabajo, no, sino que entre mejor organizado y estructurado esté, mejor va a ser su marco de referencia. ¿Qué va a hacer? Va a tratar con profundidad solamente los temas que hace relación, o sea, no se extienda, no abarque mucha información. Ojo con esto, un marco teórico no es un marco que tiene mucha información, no, sino que delimita los aspectos importantes y relevantes para su investigación. No es que usted va a colocar aquí un mar de información con 1 centímetro de profundidad, no, es mejor lo contrario, es unos aspectos puntuales en los cuales usted profundiza, ¿cierto? Toma un elemento A y le pone un A.1, A.2, A.3, porque eso está profundizando el tema y no un aspecto A, B, C, D hasta la Z. Va a vincular de manera lógica esos conceptos, porque repito, los temas deben estar relacionados entre ellos, pues para que obviamente le den cuerpo a su investigación. Una estructura, digamos ya dentro de lo pragmático, que ustedes pueden utilizar es ponerle un título, ¿cierto? Eh,
del cual ustedes quieren abordar, el tema específico. Agregan un párrafo, ¿cierto? En ese párrafo ustedes explican ese concepto, lo definen, ¿cierto? Luego, por consiguiente, entonces hablan de cuál es la connotación que tiene esa definición, para qué les sirve, ¿cierto? En el marco de su investigación, siempre en tercera persona, y luego desde otra perspectiva, es decir, o sea, no es que siempre sea igual, ¿no? Pero luego pueden colocar una contraposición, pueden decir, sin embargo, por otro lado, hay otro autor que dice lo siguiente, y etcétera, ¿sí? Es una forma en la cual usted puede ir hilando su escrito y eso le va a dar coherencia, unidad, cohesión, sentido, y pues va a ser un texto que se va a poder comprender. Acá hay un ejemplo, vuelvo y repito, quiero esto darlo mucho desde los ejemplos. Entonces, si tomáramos, por ejemplo, esta situación, nivel de información de las madres sobre las medidas preventivas en la salud bucal de los niños de 0 a 36 meses. Entonces, ese es el tema de investigación, ¿cierto? Las medidas preventivas con niños de esa edad. Entonces, el tema grande uno sería conocimiento, o sea, ¿qué deben conocer? ¿Cierto? Número dos, medidas preventivas. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas? La lactancia materna, hábitos alimenticios, hábitos nocivos, ¿cierto? Acá hay hasta 2.8, pues obviamente es una investigación muy extensa, ustedes, dependiendo de lo que han consultado, pues 2.1, 2.2, 2.3, ¿cierto? Pues ya ampliar, pues de pronto les va a demandar muchísimo más tiempo, aunque sé que hay gente muy juiciosa que muy seguramente profundizará bastante. Pero entonces esa sería una forma de poder ir profundizando en los conceptos y en las teorías, porque no se trata de poner muchas teorías, ¿cierto? Sino más bien de profundizar en esas teorías esenciales. Sobre todo porque esa es una investigación de colegio, ¿sí? No es una investigación de grado de universidad, ni de maestría, ni de especialización. Esto es de grado, es un ejercicio que queremos hacer en el marco de su proceso formativo para saber cuánto ha aprendido usted, eh, pues obviamente a argumentar, a leer y a escribir esencialmente. Acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, el tema grande es relación entre automedicación para el manejo del dolor dentario y el nivel socioeconómico cultural de los pobladores de Guayas 2007. Mira que acá hay una pregunta de investigación y está delimitada en el tiempo, en la población, ¿cierto? En el tema. Entonces aquí están hablando de dos cosas, la automedicación y el nivel socioeconómico de los pobladores. Quiere decir que se hablarán de esas dos categorías fundamentalmente. Entonces, automedicación. En cuanto a la automedicación, ¿cierto? Van a hablar de factores culturales, perdón, factores causales, prevalencia en nuestro país, tipos, y en tipos hay automedicación farmacológica, automedicación tradicional. 1.4, automedicación en ontología, fármacos, ¿cierto? Y lo va desarrollando. Luego, dolor dentario, el origen, tiempo, duración, intensidad, tipos. Y luego desarrolla la otra categoría, nivel sociocultural, perdón, socioeconómico, nivel social, nivel económico, nivel cultural. De hecho, esta situación tiene tres categorías. Una categoría es la automedicación, otra es el manejo del dolor y otra es el tema socioeconómico. Entonces, primero se desarrolla todo lo que tiene que ver con la automedicación. Luego se desarrolla todo lo que tiene que ver con el dolor dentario y luego se desarrolla el nivel socioeconómico. Entonces, este ejemplo es muy práctico para su investigación. Mire cuántas categorías tiene usted. Por lo general, ustedes tendrán una, dos, máximo tres. Nadie va a tener más de tres. Entonces todos van a hablar, por ejemplo, de la salud en la pandemia. Entonces hay que desarrollar la categoría de la pandemia y hay que desarrollar la categoría de la salud emocional o la salud mental, ¿cierto? Hay que desarrollar, por ejemplo, el tema de la educación en tiempos de pandemia por medio de una plataforma virtual. Ah, bueno, entonces desarrolle lo que es el concepto de educación o de autoeducación, desarrolle el concepto de este entorno de la pandemia y desarrolle la categoría de las aplicaciones. Todos deben tener una categoría del tema de la aplicación, o sea que todos deben desarrollar las aplicaciones y las tecnologías al servicio de el aspecto que ustedes han elegido investigar. Listo. Entonces, hasta aquí iríamos con ejemplos muy específicos, muy puntuales. Quiero cerrar este video con un desarrollo teórico. Aquí le llaman desarrollo teórico, nosotros le vamos a llamar marco de referencia, ¿cierto?
pero podemos incluir, vuelvo y repito, conceptos y demás. Entonces aquí hay una investigación. Esta investigación, para que tengan un concepto, un contexto, se desarrolla dentro de las capacidades centrales de la etnia Wayuu, ¿sí? Alguien quiso buscar una perspectiva desde el enfoque de las capacidades de Zen y de Nussbaum. Nussbaum es una filósofa del siglo pasado que le ha aportado muchísimo al concepto humano, quien ha hablado justamente de la importancia de no irnos específicamente por todo lo económico, sino también pensar en lo humano, ¿sí? En que el ser humano es importante, en que hay que rescatar lo humano, inclusive en la educación ella habla de la importancia de las ciencias sociales, ¿cierto? Porque todo se ha ido muy hacia que los estudiantes tienen que ser seres humanos productivos, empresariales, microempresas, pero ella dice, bueno, ¿y lo humano qué? ¿Dónde están las artes? ¿Cierto? Entonces ella rescata mucho eso de lo humano y entonces estos autores hacen una investigación en la etnia Wayuu desde un trabajo que hizo Nussbaum junto con Zen, y es un tema de las capacidades humanas, es decir, que los seres humanos tenemos unas capacidades que deberían desarrollarse, y ella habla de una serie de capacidades. Luego ellas dos en algún momento se separan porque mm, Zen habla de unas capacidades que tienen que ser específicas para toda la humanidad. Nussbaum dice que no, que eso depende de, de dónde se encuentre la persona, del contexto, y bueno, se distancian pero en algún momento hacen un trabajo en conjunto. Entonces este autor o estas autoras o las personas que hacen esta investigación, aquí creo que es Lina Marcela González, eh, habla de la naturaleza del enfoque de las capacidades y desarrolla los funcionamientos, las capacidades, las características, las ventajas y limitaciones. Pero luego dice que las capacidades de vida, aquí están las capacidades de las cuales trata Nussbaum, y es las capacidades de vida, la capacidad de salud corporal, la capacidad de integración. Entonces desarrolla cada una de las capacidades. Entonces mire que toma el concepto de capacidades y desarrolla las capacidades hacia abajo, ¿cierto? Dentro de su marco teórico. Adicional, la capacidad de juego, que también está incluida ahí, el enfoque de las capacidades y las comunidades indígenas. Evidentemente había que tomar o que tocar las comunidades indígenas, porque si están hablando de los guayú, es por ello que deben tocarlo. Entonces, cuando vamos aquí a la naturaleza del enfoque, empieza a desarrollar, ¿cierto? Y a decir que el foco de la investigación gira en torno al enfoque de las capacidades, en inglés, el concepto, y en otros casos llamado enfoque del desarrollo humano, ya se los había mencionado también. Y empieza a decir que el nacimiento de esta teoría tiene su origen en los años 70. Esto es producción de la persona que está escribiendo. Luego dice, pero es en la década de los 80 cuando Zen elaboró un informe, bla, 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 pero ella no sacó esto de su mente, sino lo sacó de Urquijo, Angarita, 2008, ¿cierto? Y miren que hasta aquí no ha pegado nada literal, simplemente ha leído, ella leyó a Urquijo, ella leyó a este autor, leyó a este autor, leyó a este autor. Pero miren que con esas 4 lecturas hizo un solo párrafo. En el nivel de ustedes esperamos que por lo menos saquen un párrafo de una lectura de un autor. Y miren que aquí no hay pegado literal por ningún lugar, ¿cierto? Luego habla del enfoque de las capacidades, de dónde viene, ¿cierto? Desde diferentes autores. Y luego empieza a definir lo que es. Y entonces dice que el enfoque de capacidades es entendido o es entendido como un marco analítico y normativo que redefine los conceptos de bienestar humano y desarrollo social. Entonces, aquí está dando una definición y lo he dicho, ustedes pueden definir los conceptos, ¿cierto? Y dice que es totalmente universal y aquí hay un pie de página, totalmente universal, y entonces viene aquí que Nussbaum habla del tema de lo universal, ¿cierto? Y pues que porque son importantes para todos los seres humanos. Luego sigue desarrollando y solamente hasta aquí utiliza, centrado en la expresión de la libertad, lo pone en comillas porque es un término que no es de la autora, sino que es de Nussbaum, y aquí vuelve a tomar dignidad humana, que lo vuelve a tomar de Nussbaum 2012, ¿cierto? Y luego sigue desarrollando. Pero miren que no ha copiado literal nada, simplemente ha tomado de las lecturas y ha parafraseado y ha hecho su aporte. Luego empieza a desarrollar funcionamientos, es decir, cómo es la parte operativa de esto. Luego
habla entonces del concepto de capacidades, luego va a las capacidades básicas. Esto está en cursivas porque lo está tomando de la página 32 del documento de Nussbaum 2002. ¿Por qué hacen esto así? Porque las normas APA son un referente general, pero uno puede, dependiendo del tipo de escrito, tomar algunos elementos o no. ¿Sí? Esto debería estar en comillas si estuviera haciendo un artículo para una revista científica, ¿cierto? Pero como ella está elaborando un informe, entonces simplemente lo pone en cursiva, resaltando que esto no es producción de ella, sino que esto es de Nussbaum y que lo sacó de la página 32 de dicha autora. Aquí también uno debe copiar la página de donde tomó literal. Esto se ha sumado literalmente, página 33. Ustedes no lo van a hacer así, ustedes van a colocar comillas, texto normal, ¿cierto? Y pues evidentemente la página de donde lo toman. Quiero señalar que aquí esta persona hizo una elaboración propia. Es decir, que ella elaboró este gráfico diciendo que hay unas capacidades básicas, que hay unas capacidades internas, que hay unas capacidades combinadas y que todo ello en conjunto le da bienestar y desarrollo humano al ser. Este es un cuadro de elaboración propia. O sea que usted puede en su marco elaborar esto, un pequeño mapa conceptual, un pequeño diagrama de flujo, un pequeño mapa mental inclusive. O sea, utilicen todos los recursos que como estudiantes han tenido para construir su proceso formativo y lo pueden hacer, una tabla, ¿sí? Pues no van a hacer aquí, por ejemplo, un cómic, ¿cierto? Porque pues esto no pega acá, no van a hacer una historieta, ¿sí? Pero estoy diciendo que pueden utilizar recursos de organización de la información para presentar. Eh, Aquí nuevamente va desarrollando. Esto es pegado literal, ¿cierto? Está en comillas, está en cursiva, porque eso es un pegado literal que Lina Marcela González tomó. Aquí hay un pegado literal que es más de 40 palabras, por eso tiene sangría y letra pequeña. Usted solamente tendrá sangría, sí, sangría y letra un punto menos, y para que no ocupe tanto espacio le pueden reducir aquí. Inclusive eso está separado en su documento a punto y medio, creo, entonces ustedes lo reducen a un punto o a menos. ¿Listo? Pero para dejar un formato único, dejémoslo en un punto. Es decir, que la distancia entre párrafos sea de un punto y le reducen un punto a la escritura. Esto creo que está en Arial 10, entonces esto lo pueden pasar a Arial 9 con sangría, ¿listo? Que tenga este margen si es más de 40 palabras, ¿listo? Bien. Eh, Aquí ella pues hace referencia a Sócrates, a Marx, a Zen. Evidentemente Nussbaum se apoya mucho en Marx. Y bueno, que hay un pensamiento, ella también toma mucho a Aristóteles, de hecho Nussbaum retoma muchísimo a Aristóteles, la influencia que tiene Aristóteles sobre Nussbaum es altísima y evidentemente pues como eso tiene que ver con el bienestar humano, pues se apoya en Marx y pues Zen es la colaboradora con la que ella trabaja. Muy bien, este sería el documento, un ejemplo, las características. Aquí empieza a desarrollar, ¿cierto? El enfoque general y va hablando puntualmente. Luego, ventajas y limitaciones y etcétera. Son ejemplos, lo que les he presentado, muchos ejemplos de cómo elaborar un marco conceptual, un marco teórico, un marco de referencia, que es lo que nos compete. Ya ustedes tienen que tomarlo. Aquí, por ejemplo, ya también elaboró una tabla donde cita autores del bienestar o que han escrito sobre el bienestar y desarrollo humano, autores que han hablado sobre la pobreza, autores, ¿cierto?, que han hablado de aplicaciones del enfoque en otras disciplinas. Esta tabla la elaboró la autora y eso lo podemos saber porque aquí abajo ella no lo copió y lo pegó en ningún lado, sino que dice fuente, elaboración propia. O sea que esta autora o esta persona se leyó todos estos autores, se leyó todos estos autores para poder elaborar la tabla y organizarlos a ellos. Entonces, eh, queremos llevarlos a que ustedes tengan una lectura ávida, que sean personas de mucha lectura, ¿cierto? Y pueden tomar inclusive los clásicos. Aquí ella habla de Aristóteles, bueno, aunque este no es Aristóteles, el autor clásico, perdón, de la filosofía griega, es otro contemporáneo, un filósofo contemporáneo. Eh,
pero arriba ella sí toma a los clásicos. Pero aquí este es un autor contemporáneo y el año nos lo dice, 1983, quien habla de la capacidad de vida, ¿cierto? Entonces, damas y caballeros, tienen ya aquí mucha información, ¿cierto? Tienen ya muchos ejemplos de cómo proceder. Por favor, en este video quiero aclarar que la próxima semana ustedes deberán haber terminado su marco teórico. Para que sus asesores lo revisen, la próxima semana no habrá video porque habrá asesoría y nuevamente volveré a cargar un video, pero el siguiente video ya hablará del marco metodológico. Entonces, esto es todo lo concerniente al marco teórico, marco conceptual o marco de referencia, como hemos querido llamarle, y su misión es tenerlo elaborado para la próxima semana, para que sus asesores les hagan comentarios y puedan hacer esas correcciones. El próximo video lo cargaré, aquí tengo mis fechas, sería cargado el 6 de agosto, y ese video hablará específicamente y puntualmente de el marco metodológico del cual hemos avanzado bastante poco. Esto ya tenía un avance sustancial en el periodo pasado, pero el marco metodológico requiere muchísimo trabajo, entonces es importante que finalicen este proceso de la mejor manera para que se puedan concentrar en el marco metodológico. Muchísimas gracias por su atención y bueno, espero que este video haya sido pues importante para el trabajo que ustedes están haciendo. Les deseo una feliz tarde, que estén muy bien.